Amén. Perfectamente. Por favor, abran sus Biblias. En esta ocasión, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hoy vamos a hablar de un concepto que debemos todos manejar dentro de la vida cristiana. Es un concepto interesante que tiene que ver con la obra de Dios por nosotros y de nuestra respuesta al Señor por esa obra recibida. Vamos a hablar del sacerdocio. Como todos ustedes saben, desde que nosotros somos salvos, Dios nos hizo sacerdotes para Él. Eso lo dice Apocalipsis 1, versículo me parece 6, donde dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Después de habernos amado y lavado de nuestros pecados, dice Apocalipsis, sí es el 1.5 creo, y luego sigue el 6, dice el 1.5 que después de habernos amado y lavado, ¿verdad? Dice, y nos hizo. Entonces, todos aquellos que somos lavados de nuestros pecados, aquellos que somos salvos, desde el momento que nacemos de nuevo, Dios nos considera reyes y sacerdotes. Es un hecho. Todo creyente es un sacerdote de Dios. Somos sacerdotes para Dios. Entonces todos tendríamos que aprender nuestro sacerdocio, ¿no? ¿En qué consiste nuestro sacerdocio? Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de otro sacerdote, de alguien que es superior a nosotros. Vamos a hablar del sumo sacerdocio de Cristo, de su labor. Claro que del sacerdocio de Cristo aprenderemos nosotros para saber cómo desarrollar nuestro sacerdocio hacia los demás. Pero hoy vamos a estudiar a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, así lo dice la Escritura. Vean lo que dice en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo, fíjense, un ¿qué? Gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, no solamente es sumo sacerdote, que eso ya sería grande, porque nosotros desde que creemos somos considerados sacerdotes, no sumos sacerdotes. Todos nosotros debemos desarrollar un sacerdocio delante de Dios, somos sacerdotes delante de Dios, pero nuestro sumo sacerdote de todos nosotros, o sea, nuestro jefe, ante quien nos cuadramos, ¿verdad? Nuestro jefe, nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y aquí lo dice, teniendo todos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y dice, Jesús el Hijo de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús el Hijo de Dios. Y no solamente es un sumo sacerdote, sino que es un gran sumo sacerdote. ¿Por qué utilizó ese adjetivo el escritor de Hebreos, no? Me llama la atención, porque pudo haber dicho simplemente teniendo un sumo sacerdote, eso ya sería suficiente. Y dice teniendo un gran sumo sacerdote. Bueno, porque así es. Cristo, dentro de su función como sumo sacerdote, esa función hacia nosotros, Él la hace grandiosamente, excelentemente. Él es un gran sumo sacerdote. ¿Ok? Es lo que significa aquí. Él, su función hacia nosotros como sumo sacerdote la realiza perfecta, grandiosamente. Así es que tenemos un gran sumo sacerdote. Por eso que dice aquí, teniendo un gran sumo sacerdote, a Jesús el Hijo de Dios, ¿qué debemos hacer? Retengamos nuestra profesión. Eso quiere decir que la realización de este trabajo de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote nuestro, como sumo sacerdote nuestro, esa función hacia nosotros nos debería ¿qué podemos decir? Dar confianza, animar, impulsar ¿a qué? A retener nuestra profesión en Cristo, esa profesión que hicimos de nuestra fe. ¿A qué se refiere con nuestra profesión? Cuando le dijimos al Señor, Señor, te reconozco como mi Salvador, mi vida es tuya,
A partir de hoy no vivo para mí, vivo para ti, Señor. Esa es nuestra profesión de fe. ¿Cómo podemos retener esa profesión? A través del gran sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa labor bien realizada que Él hace por nosotros. Eso nos anima a que nosotros retengamos nuestra vocación, nuestra profesión en Cristo Jesús. Estamos aprendiendo, porque lo que Él hizo por nosotros, nosotros lo debemos trasladar, lo debemos hacer por otros también, ¿no? Si Él es nuestro sumo sacerdote y aprendemos de Él, ahora nosotros debemos hacer lo mismo por otros. Eso quiere decir que a través de nuestro sacerdocio por otros, otros retengan su profesión o la hagan su profesión por Cristo. Así es que tenemos un gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, y su sacerdocio hacia nosotros nos anima a que retengamos nuestra profesión en Cristo. ¿Vamos bien? Versículo 15. Espero que están memorizando más o menos o anotando, porque esto lo vamos a estar aplicando enseguida dentro del mensaje. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que entonces, ¿qué? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, sí tenemos uno que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Sí? ¿Sí dice eso? Nuestro sumo sacerdote Jesús se compadece de nuestras debilidades. Se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue hombre como nosotros, se hizo hombre. Porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él nos puede entender porque fue tentado en todo. ¿En qué han sido tentados ustedes? Bueno, en eso mismo ha sido tentado el Señor, en todo. Fue tentado en todo según nuestra propia debilidad. Por eso se puede compadecer de nuestra condición humana. Nos entiende perfectamente. Así es que nuestro sumo sacerdote tiene identidad con nosotros, tiene empatía con nosotros, se identifica con nosotros. Qué importante es esto. Si Cristo no hubiera venido a hacerse hombre, no podría ser jamás nuestro sumo sacerdote. No podría ofrecer su vida en sacrificio por nuestros pecados. Ya lo vimos en el curso 1. Una condición para que Jesús fuera el puente de Dios era que Él fuera 100% hombre, que se identificara plenamente con nosotros, con la humanidad. Y lo hizo. Y por eso Él fue nombrado sumo sacerdote, porque se identificó plenamente con nosotros. Ahora nosotros, ¿cómo lo aplicamos? Tenemos que compadecernos de los demás, no sentirnos más, sino identificarnos como parte de la misma humanidad. Pero hay una diferencia. Jesús fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso nos puede ayudar. Si él hubiera pecado, no nos hubiera podido ayudar, pero no pecó, y por eso dice el versículo 16, acerquémonos pues, ¿no? Acerquémonos pues. Pues significa, ya que él no pecó, puede ayudarnos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia de un Dios misericordioso y para hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando necesitemos auxilio dentro de la profesión de nuestra fe que hemos hecho, dentro de nuestro caminar cristiano, cuando necesitemos auxilio, acerquémonos. Él es un sumo sacerdote que puede, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades. No es alguien que te va a rechazar, que te va a dar una patada y te va a mandar por ahí. Él se va a compadecer si tú te acercas confiadamente. ¿Ok? ¿Qué más? El apóstol que escribió la carta a los hebreos, a partir del capítulo 5, nos pone como ejemplo el sacerdocio humano, los sacerdotes hijos de Aarón,
para seguir enseñando algunas características que deben tener los sacerdotes, características que tuvo Jesús como sacerdote. Vean lo que dice el 5.1. Dice el 5.1, porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres. ¿Cuál es una característica del sumo sacerdote o del sacerdote? Que es tomado de entre los hombres. Jesús, hermanos, se hizo hombre, tomado de entre los hombres. Ya lo decíamos, para que no se sienta más. Un sacerdote no se siente más que los otros. Sabe que es parte de ellos, es tomado de entre ellos. Es un hombre también. ¿Qué más? Pero vean lo que sigue. Este sacerdote que es tomado entre los hombres es constituido. ¿Para qué? Para que esté a favor de todos los hombres. Constituido significa llamado, puesto. Se le ha dado un cargo al sacerdote. ¿Cuál es ese cargo? Estar a favor de los hombres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, fue constituido por Dios para estar a favor de nosotros. ¿Qué significa estar a favor? Significa ser nuestro abogado, nuestro representante. Si nosotros estamos ante un juicio, un abogado nos representa, nos defiende. Jesús está a favor nuestro, a favor de los hombres. ¿Ok? 5.2, para que sea paciente, para que se muestre paciente. ¿Cuál es una característica más del sacerdote? Que se muestra paciente para con ¿quiénes? Con los ignorantes y extraviados. No para con los necios y pecadores, no, pero para con ¿quiénes? Los ignorantes, o sea, los que no saben, los que desconocen, para enseñarles, ¿verdad? Y para los extraviados, aquellos que han sido engañados o han errado en el camino. Entonces, este sacerdote, una característica es que es paciente, se muestra paciente. Nosotros a veces pensamos en Dios como alguien impaciente, ¿no? Que a la primera de cuentas, ¡pum!, nos manda por ahí. No, Él es muy paciente. Y cuando ya, si ustedes ven la escritura, hasta que la maldad llega a su colmo, pues ya, ¿qué quieres, no? Pues sí te va a dar una disciplinada, pero buena. Pero es muy paciente con nosotros. Entonces, se muestra paciente. ¿Por qué el sacerdote se muestra paciente? Porque él también está rodeado de debilidad. En el caso de nuestro Señor, Él se rodeó de debilidad. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Dentro de su naturaleza divina, tenía las mismas debilidades que nosotros. Rodeado de debilidad, identificado con los demás. Por eso el sacerdote como hombre, el hombre que es sacerdote, no se siente superior a los demás, porque sabe que está rodeado también de debilidad. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, es paciente con nosotros porque se hizo hombre como nosotros. Y entonces, otra característica, ¿cuál es del sacerdote? Versículo 3. Y por causa de ella, o sea, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Otra característica entonces del sacerdote, ¿cuál es? Que ofrece sacrificios primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Eso quiere decir que un sacerdote siempre cumple con esas dos funciones, con esas dos direcciones. Primero, cuidarse a sí mismo, estar en buena relación con Dios, para después trabajar con otros, para ayudarlos a que también ellos tengan buena relación con Dios. Entonces un sacerdote siempre cuida esas dos direcciones, diríamos. Primero, cuidarse, presenta sacrificios por sí mismo, o sea, se cuida en su relación con Dios, pero sin dejar de ayudar a otros para que también encuentren su buena relación con Dios. Un sacerdote siempre entiende esas dos direcciones, ¿ok? Versículos 4 al 10, el Señor, aquí el escritor de Hebreos simplemente nos sigue hablando del sacerdocio terrenal. Dice, y nadie tome para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En otras palabras, el sumo sacerdote o los sacerdotes no se nombran a sí mismos. Nadie que quiera serlo lo es simplemente por querer serlo, no. Tiene que ser nombrado por el Señor. En este caso, tiene que ser descendiente de Aarón.
Estamos hablando de los sacerdotes terrenales. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Él no se puso a sí mismo como sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, el Padre lo puso. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso quiere decir, Jesús es sacerdote no por el orden de Aarón, porque Jesús no era levita, él era de la tribu de Judá, no era de Leví. Jesús no podía ser sacerdote de acuerdo al orden terrenal, al orden sacerdotal. Por eso se le dijo: tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Un sacerdote desconocido, sin genealogía, que representa a Dios en el Antiguo Testamento, a quien Abraham le dio los diezmos de todo, demostrando así que Melquisedec era superior que Abraham. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, de acuerdo a otro nombramiento, al nombramiento divino. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es lo que hablamos de su debilidad, ¿no? Rodeado de debilidad, tuvo que aprender obediencia. Aunque él dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué dijo al final? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es que él no vino a presentar un sacrificio, vino a presentarse a él mismo en sacrificio por los pecados. Y entonces, ¿qué sucedió? Según el 10, por esa causa fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el capítulo 7, versículos 26, 24 y 25 dice: mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿cómo? Pues para siempre, inmutable, que no cambia. Entonces, por cuanto él permanece para siempre, su sacerdocio es de la misma manera para siempre. Versículo 25, por lo cual puede también, ¿qué? Salvar, ¿cómo? Por un rato, por un tiempo, por algunos años, por su mediación, que es eterna, nosotros podemos ser, ¿qué? Perpetuamente salvos. ¿A quiénes? A los que se acercan a Dios por medio de Él, ¿no? Y luego sí, vean lo que sigue diciendo: viviendo siempre para interceder por ellos. Si nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesús, tenemos salvación perpetua por la mediación de Jesús, salvación perpetua. Y luego dice: aquellos que son salvos, que el Señor vive ¿para qué? Para interceder por ellos. Ahí lo dice, ¿no? Dice: viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál es la otra entonces labor del sacerdote, del sumo sacerdote? Interceder por nosotros, pedir por nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí acerca de Jesús como sumo sacerdote? Jesús como sumo sacerdote, número 1, se compadece de nuestras debilidades, porque las conoce. Él fue hombre como nosotros. Número 2, se muestra paciente ante nuestras debilidades y deficiencias, ante nuestra ignorancia y extravío, porque Él sufrió eso mismo. No pecó, pero lo sufrió. Número 3, Él está constituido a favor de los hombres, o sea, es nuestro abogado y representante. Número 4, vive para interceder por todos los que se han acercado a Dios a través de Él. Vive para interceder por ellos. Número 5, a los que son salvos los alienta a retener su profesión por Cristo a través de una vida de santidad. Esto es lo que Jesús como sumo sacerdote puede hacer por nosotros. Ahora, para que lo reafirmemos en nuestra mente, ¿qué les parece si vemos un ejemplo de cómo Jesús mostró estas 5 virtudes, estas 5 funciones del sacerdote? ¿Cómo las mostró en un ejemplo vivo, ¿verdad? A través de su relación con Pedro.
Veamos eso, ¿no? Veamos este caso de cómo mientras Jesús estaba en la tierra, sin haberse todavía ido al cielo, ¿verdad? Cuando todavía estaba aquí en la tierra, Jesús mostró esas cualidades de sumo sacerdote en su relación con Pedro. Vamos a verlo. Y así veremos, entonces sacaremos por deducción cómo es que Jesús sigue fungiendo como nuestro sumo sacerdote hoy, a través de la instrumentación de la palabra y la relación con el Espíritu Santo. Pero Él sigue cumpliendo esa función de sumo sacerdote con nosotros. ¿Les parece bien? Es que analicemos el ejemplo de Jesús y Pedro. Vayamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22, ¿ya lo tienen? Y en el versículo 31. Repito, vamos a ver el ejemplo de cómo en esta relación de los últimos momentos de Jesús con Pedro, en su vida, en su momento terrenal, en su vida terrenal, cómo Jesús se mostró como sumo sacerdote para Pedro. Mostró esas cualidades de su sacerdocio con Pedro, para que nosotros veamos lo que podemos hacer por otros, ¿sí? Una vez que nos hemos cuidado a nosotros mismos como sacerdotes, podemos también ayudar a otros en su vida, ¿sí? Así es que, ¿qué podemos hacer para ayudar? Veamos el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo por Pedro? En el versículo 31, Lucas 22, 31, dice: y dijo también el Señor, Simón, Simón, o sea, Pedro, ¿verdad? Simón, Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás te ha pedido para zarandearte. Dijimos que una de las cualidades de Jesús como sumo sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, es que fue constituido a favor de los hombres. Fue llamado a ejercer una función a favor de los hombres. Eso quiere decir como nuestro abogado defensor, como nuestro representante. Y aquí dice, Satanás te ha pedido. ¿Sí? Satanás tiene que pedirle permiso. ¿A quién? A Dios. Cualquier cosa que Él quiera hacer hacia nosotros, cualquier acción que Satanás quiera realizar hacia nosotros, tiene que pedir ¿qué? Permiso. ¿A quién? A nuestro abogado, a nuestro representante. Es como si un boxeador viniera cualquier boxeador con otro boxeador a decirle, oye, vamos a pelear, quiero pelear por tu cinturón, ¿no? Quiero pelear por tu título. Pues ve con mi representante. Sí, conmigo no, tienes que hablar, él me cuida, mi representante ve por mí, él es el que administra mi carrera, él administra mi crecimiento, mi representante administra mi desarrollo, mi profesión, ve con él. Lo mismo con Jesús, Él nos representa, es nuestro abogado, Él nos cuida nuestro camino, nuestra vida cristiana. Y no necesariamente para que no nos pase nada, no, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así es que si Él nos dice, vas a pelear esta batalla, la vas a pelear. Ay, Señor, está muy fuerte, ese enemigo está muy poderoso. Sí, pero vas a poder. Te va a noquear unas veces, vas a caer al ring, pero te vas a levantar y vas a poder. Él, como nuestro representante, sabe qué peleas debemos pelear, qué fracasos debemos enfrentar. Él lo sabe perfectamente. Así es que no nos va a pasar nada que no sea parte de su estrategia, de su voluntad perfecta. Pero Él nos representa. Él está a favor de nosotros. Es que Satanás tiene que pedirle permiso. Y nada sucede en esta vida si no es bajo el control. Ni un cabello de nuestra cabeza cae, ningún pajarillo cae a tierra, si no es por su voluntad. Él tiene pleno control de todo. Y Él nos representa. ¿Ok? Seguimos. En el versículo 32 le dice el Señor a Pedro, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte.
Él no solamente iba a ser probado él, ¿no? Jesús habló en plural. Satanás os ha pedido, o sea, a todos van a padecer, todos van a tener su ración de prueba. Pero se acercó con Pedro especialmente y le dijo, he pedido, ¿qué? Yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Porque él, como vimos, como sumo sacerdote, él intercede por nosotros. Dice ahí que vive siempre para interceder por nosotros. Siempre va a interceder por nosotros, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, entonces ¿por qué sigo sufriendo pruebas? Pues porque Él sabe lo que es mejor para ti. Porque Él sabe la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Así es que Él sabe pedir. Nosotros no sabemos pedir. ¿Qué dice Romanos 8, 26 y 27? ¿Alguno sabe pedir conforme a la voluntad de Dios? ¿Alguno sabe? Dice ahí Romanos 8, 26, no sabemos pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros porque Él conoce la voluntad del Padre. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así es que nuestro Señor intercede por nosotros. Pero yo creo que Pedro, cuando le dijo el Señor, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Yo creo que Pedro debe haber pensado, Señor, ¿y por qué no intercedes que no me pase nada? ¿Por qué no intercedes que la prueba no venga? Soy débil, Señor, ¿por qué no? Mejor intercedes que no sea probado, ¿no? No, solamente estoy pidiendo que tu fe no falte. El Señor sabe lo que debe pedir. El Señor sabe qué es lo que debe cuidar con su intercesión. Él sabe lo que es verdaderamente importante. No, la reputación de Pedro no es importante. Dios no va a pedir que la reputación de Pedro no sea manchada. No, la reputación de Pedro no es importante. Evitarle dolor y vergüenza, no, tampoco es importante. Sobreprotegerlo. Así es que, ¿qué es lo verdaderamente importante? El desarrollo y fortalecimiento de su fe. Eso es lo importante para Dios. Así es que Él puede permitir que sucedan cosas para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra fe. Es lo que Él cuida, lo verdaderamente importante. Él es nuestro intercesor y Él sabe lo que debe pedir, hermanos. Así es que déjalo que Él interceda, que Él haga su trabajo. Él es un excelente intercesor. ¿Ok? Siguiente. En el versículo 32, en la parte B, le dice Jesús a Pedro, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo? En primer lugar, le anticipa que va a regresar. ¿Va a regresar a qué? Al llamado original. Porque Jesús llamó a Pedro para constituirlo como un pescador de hombres, para hacerlo su apóstol, su discípulo. Le dijo, vengan para que estén conmigo y para que los envíe a predicar. Y específicamente a Pedro y Andrés les dijo, si me siguen, los convertiré en pescadores de hombres. Eso sigue vigente. ¿O se le olvidó a Jesús? Fracasó el Señor. Así es que el Señor lo iba a restaurar a esa condición inicial, a ese llamado inicial. Y tú, una vez vuelto, sí, vas a fracasar, sí, vas a pecar, sí, vas a estar tirado un ratillo, un momentito, pero vas a regresar. Así es que una vez vuelto, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos, haz la labor para la cual te he estado preparando, la vas a hacer. Y recordamos a Jesús acercándose a Pedro después de la resurrección, ¿no? En Juan 21, versículos 15 al 17, cuando va con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues apacienta mis ovejas. ¿A qué había sido llamado a Pedro? A ser un líder. Y fue un líder grande en la iglesia de Jerusalén. Fue apóstol para los de la circuncisión, el apóstol principal de la circuncisión. Apacienta mis ovejas. El Señor lo estaba confirmando en esa labor. Pero aquí, desde aquí en Lucas 22, ya le muestra esa confianza. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de nuestro Señor por nosotros, cuando nosotros somos conscientes
de esa labor del Señor hacia nosotros, nos alienta para retener nuestra profesión. ¿Se acuerdan que dijimos eso? El sacerdocio de nuestro Señor nos alienta a retener nuestra profesión en Cristo. Tenemos un llamado, hermanos, a servirle, a seguirle y a servirle. Y nada nos puede tumbar y detener de cumplir ese llamado, porque el Señor está con nosotros. Y su sacerdocio, su cuidado, su intercesión nos debe alentar ¿a qué? A retener nuestra profesión. Aquel llamado inicial que sigue vigente en nuestras vidas. Tus caídas solo deben servir para madurarte y capacitarte para la labor que el Señor tiene para ti. Su sacerdocio nos alienta a retener nuestra profesión en Cristo. Qué precioso es el Señor. Siguiente, número 3. Pedro, hermanos, ¿cómo responde? Porque Pedro se creía fuerte. Versículo 33, ¿qué le dice el Señor? Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Palabras heroicas, fuertes, firmes, de un hombre, sí, de un hombre débil, que no sabía, que no conocía su debilidad. Palabras descuidadas, diríamos, ¿no? De alguien que se sentía autosuficiente, fuerte. Yo soy fuerte, Señor, ¿no? Es como las mujeres de hoy en día que las quieren enseñar a ser fuertes por sí mismas, a que adquieran otra vez, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se le llama a la mujer la reivindicación de la mujer? No me acuerdo cómo se le llama. Se empodere, que la mujer se empodere. Y le dicen a la mujer, tú eres fuerte, tú puedes. No, no puedes. Sola no. Necesitas al Señor. Ni el hombre, ni la mujer, nadie puede solo. Y Pedro creyó que podía. Yo puedo, Señor. Estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Se creía fuerte. Y el Señor le responde, ¿por qué? Porque nuestro Señor, como sumo sacerdote, que dijimos, se compadece de nuestras debilidades porque las conoce. Las conoce. Y conocía a Pedro. Y le dijo, Pedro, el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Niegues 3 veces que me conoces. Pedro, me vas a negar. Jesús sabe que le vamos a fallar. Eso no lo escandaliza, ¿no? Porque conoce la condición humana. Él se compadece de nuestras debilidades. Lo sabía. Y se lo dice. El Señor no tiene mayor temor en decirle, me vas a negar, Pedro. ¿Y qué sucedió? Que lo negó. Si vamos a los versículos 54 al 62, ahí mismo en Lucas 22, vamos a leerlo, ¿les parece bien? Del 54, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿De dónde? De lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Nos dice Juan nos explica un poquito más el detalle. Y dice que había un discípulo que conocía a Jesús, que conocía a uno de las criadas del sumo sacerdote, y que habló a favor de Pedro, y la criada dejó pasar a Pedro. Y entonces se acercó al fuego, dice ahí. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, y Juan dice que fue la misma criada que lo dejó entrar. Le dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, y según Juan, ese otro era pariente de Malco, aquel a quien Pedro le arrancó la oreja. Un pariente de él le dijo, yo te vi, si tú estabas ahí. Entonces, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba,
el gallo entonó su canción. Aquí viene algo crucial, hermanos, que solamente Lucas pone en el versículo 61. Solamente Lucas pone este detalle. Porque acuérdense que Pedro se acercó al patio a donde Jesús lo habían apresado. Lo tenían ahí preso en el patio del sumo sacerdote. Y entonces Pedro logró colarse. Ahí estaba, a la vista Jesús. Esto es algo que conmueve muchísimo. En el momento que el gallo cantó, después de que Pedro negó la tercera vez, dice, entonces, en ese momento, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Se imaginan eso? Pedro voltea, porque Pedro se da cuenta, cantó el gallo. Pedro voltea, Jesús voltea a mirarlo. Qué terrible, qué terrible. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, salió del patio, ya no aguantó más, lloró amargamente. Ahora Pedro sabe lo débil que es. Ahora lo sabe, ¿no? Sabe que no debe envalentonarse. Sabe que es débil, que tiene debilidad, porque es hombre, es ser humano. Pero sabe otra cosa, que para retener su profesión en Cristo, ¿ahora qué necesita? Acercarse confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ahora lo sabe, que él necesita acercarse al Señor, que solo no puede. Ahora Pedro da algunas evidencias de que a pesar de que fracasó, sigue manteniendo esa fe en el Señor. Si bien trae dudas, si bien se siente aturdido, si bien se le olvidaron algunas de las palabras de Jesús, muestra algunas evidencias de que su fe está intacta. ¿Dónde? Por ejemplo, yo veo en el capítulo 24, del 8 al 12, donde dice, entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. O sea, Jesús ya había resucitado, ¿no? Y las mujeres lo vieron. ¿Qué mujeres fueron? María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas ¿a quiénes? A los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Pero qué sucedió? Pero levantándose, ¿quién? Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí esto para mí es una evidencia, ¿no? De que él siga teniendo ese anhelo por el Señor. ¿Dónde está el Señor? En Juan 20, vamos a Juan, versículos 1 al 8 tenemos esa misma historia, pero relatada por Juan, por un testigo presencial. Ya sabemos que Lucas no fue un testigo presencial. Ahora vamos con Juan, que sí estuvo ahí. Vamos a verlo, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, o sea, Juan mismo, ¿verdad? Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, vean cómo Juan no menciona su nombre, el otro discípulo es Juan. Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, que estaba a lo mejor más gordito, más grande de edad, no sé, llegó después, llegó cansado. Llegó tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vean los detalles que vieron ellos, que no estaba todo ahí quitado, no, estaba doblado y puesto a un lado. O sea, el Señor tuvo chance de levantarse, de enrollar y salió. Y sigue diciendo, ¿dónde estamos así?
Entonces entró también el otro discípulo, después de Pedro, pues ya entró Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y vean lo que sigue. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces aquí el Señor, cuando ya los vio, que se les apareció, les dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar? No es cierto, no les dijo nada de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no los regañó? Dice aquí que no habían creído todavía, ¿no? El versículo 9 dice: porque aún no habían entendido. O sea, dice aquí que después de ver todo, creyeron. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Yo digo, ¿han leído ustedes los evangelios? ¿Cuántas veces Jesús les dijo que era necesario que él muriera y resucitase al tercer día? Siempre lo incluyó. Parece que se les borró de la mente en la resurrección. Nada más escuchaban que iba a morir. Hasta ahí se quedaban. ¿Cuántas veces se los dijo? Y dice que aquí que no lo habían entendido. Ahora lo entendieron. Porque dice la Escritura que el sumo sacerdote se muestra paciente para con los ignorantes y extraviados. ¿Y Jesús cómo se mostró aquí? Paciente para con Pedro y Juan. Porque ignoraban, no habían entendido. Bueno, pero ahora ya entendían. Su corazón estaba abrumado, pero Dios conoce esos momentos oscuros de nuestra vida, porque Él lo sufrió, y entiende nuestras incertidumbres, nuestros extravíos, nuestras dudas, y es paciente. Jesús, como sumo sacerdote, se muestra paciente con nosotros. Qué hermoso ejemplo, ¿no? El de cómo Jesús muestra esas características de sumo sacerdote para con Pedro, cuando Jesús todavía estaba aquí en la tierra. Ahora Jesús ya no está en la tierra, Él está en los cielos. Y dice la Escritura en Hebreos que Él vive para interceder por los que han creído, por nosotros. Ahí está su intercesión todavía. Y su labor como sumo sacerdote sigue vigente para nosotros. ¿A través de qué? De la instrumentación de la palabra y la relación con el Espíritu Santo. Pero Él sigue cuidando su trabajo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Tiene un sacerdocio inmutable, perpetuo. Ofrece eterna salvación a los que se acercan a Él, a los que se acercan a Dios a través de su mediación. Y nos alienta a retener nuestra profesión en Cristo. Como sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades porque nos conoce. Se muestra paciente con nuestras deficiencias. Está constituido a favor de nosotros, o sea, nos representa, es nuestro abogado. Vive para interceder por nosotros y nos alienta a retener nuestra profesión por Cristo. Esa es la labor de Jesús por nosotros. Sin su mediación del Señor Jesucristo en Pedro, hermanos, esta era una prueba que lo pudo haber destruido. Esta prueba pudo haber destruido a Pedro. Pero por la mediación de Jesús como sumo sacerdote, ¿cómo salió Pedro? Fortalecido, perfeccionado, completado, animado, impulsado. ¿A qué? A realizar la tarea que originalmente Dios había dado para él. Hoy en día Jesús sigue realizando esta labor para nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante en la profesión que hemos hecho por Cristo Jesús. Hebreos 4:14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él nos va a ayudar, está por nosotros. Quisiera que para terminar memoricemos este versículo, ¿no? Y lo tengamos siempre presente para que recordemos la labor de Jesús para nosotros como sumo sacerdote, dándonos salvación. Y una vez que nos da salvación, pues dándonos todo lo demás que necesitamos para nuestro cuidado. De la misma manera, los que hemos sido salvos desde nuestro nuevo nacimiento, somos sacerdotes de Dios. No somos sumos sacerdotes nada más hay uno,
Jesús. Ahora nosotros somos también sacerdotes. ¿Qué debemos hacer? Cuidar nuestra vida y después dedicar nuestra vida a cuidar a otros o a llevar a otros a Cristo, porque la mediación como sacerdotes consiste en que seamos colaboradores de Dios en la salvación, trayendo a otros para que conozcan a Jesús. Entonces el sumo sacerdocio de Jesús nos enseña a nosotros, para que nosotros también seamos sacerdotes para otros, comenzando por nuestra familia, ¿verdad? Ahí comienza todo. Hebreos 4:14, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo y después lo decimos sin ver. ¿Listos? Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14. Muy bien, otra vez, los dejo que lean otra vez, pero ya vayan separando la vista, para que ya vayan memorizando. Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14. Vamos a decirlo otra vez, procurando ver menos. Y dice así: por tanto, Hebreos. Muy bien, cierren sus Biblias. Y dice así, 1, 2, 3. Por tanto, teniendo un gran que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreo. Muy bien, ¿ya la tienen? ¿Ya? Una última vez y después de eso damos gracias. Y decimos así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14.